Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del tema de la diferencia de potencial. La diferencia de potencial se evalúa como el cociente entre la variación de la energía potencial y la carga eléctrica. La unidad de la diferencia de potencial es volt o voltio, también se emplean las dos, volt o voltio. Y es una medida de la cantidad de energía almacenada, evaluada en función de la carga. La energía potencial la vamos a representar por esta letra U y vamos a evaluar es el cambio en la energía potencial, un delta U, y corresponde a una energía potencial final menos energía potencial inicial. La energía potencial tiene la misma unidad del trabajo. Es más, trabajo y energía son equivalentes y nosotros vamos a ver la equivalencia entre trabajo, energía potencial y energía cinética. La diferencia de potencial, las unidades de la diferencia de potencial, las tenemos resumidas en este cuadro. Y tenemos, de la ecuación número 1, vemos que la diferencia de potencial se mide en voltios. Y el voltio, de acuerdo a la ecuación número 1, es la división entre trabajo sobre carga. Es decir, la unidad de trabajo es el joule, la unidad de la carga el coulomb. Es decir, el volt o el voltio es joule sobre coulomb. Como un joule, si me voy devolviendo hacia atrás, un joule es la multiplicación de newton por metro y a su vez el newton es la unidad de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, pues puedo llegar a la conclusión que un joule equivale a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y posteriormente, si reemplazamos la definición de joule en la definición de voltio, nos va a dar que en unidades básicas el voltio o el volt equivale a kilogramo por metro cuadrado dividido coulomb sobre segundo cuadrado. La diferencia de potencial es la misma que nosotros vamos a encontrar en los tomacorrientes de nuestra casa o en toda salida eléctrica de la instalación eléctrica de nuestros hogares. Nosotros en la diferencia de potencial estamos haciendo básicamente la resta del potencial de un punto menos el potencial de otro punto. Eso es, por eso es el nombre de diferencia de potencial. Es resta de dos potenciales. Un tomacorriente de nuestra casa tiene normalmente 3 conductores, o es lo que establecen las normas que debe tener un tomacorriente. Tiene un conductor que es la línea viva, es la fase, ese va pues por conductor, va conducido y va conectado a nuestro tomacorriente. Ese es el que está energizado, línea viva. Tiene el potencial eléctrico más alto. El segundo conductor es el conductor neutro. Normalmente puede ser de color blanco. De color blanco. Y este conductor de línea neutra va conectado desde los transformadores que alimentan las urbanizaciones, los barrios. En el transformador, este conductor neutro está conectado al sistema de puesta a tierra. Y nosotros vamos a tener en la salida del transformador y en la llegada hasta nuestras casas un conductor que es el que tiene mayor potencial y el conductor de neutro que está en la salida del transformador y conectado a tierra tiene un potencial de 0. Y recuerden, la diferencia de potencial es una resta de potenciales. El potencial del neutro es 0 volts,
El potencial de la fase es una diferencia de potencial o una tensión eléctrica por encima de 0 volts. Esas salidas están estandarizadas, normalizadas, y en nuestras casas nosotros podemos tener salidas de nuestros tomacorrientes de 110 volts en corriente alterna o de 220 volts. Un tercer conductor que por seguridad debe estar en nuestras instalaciones eléctricas es el conductor de puesta a tierra. Y en las entradas de nuestra casa debe existir un sistema de puesta a tierra o al menos una varilla de puesta a tierra enterrada al frente de nuestra casa. Este conductor de puesta a tierra es se va a marcar y lo vamos a reconocer porque viene con color verde. El conductor de puesta a tierra es un conductor de protección. En caso de que se presente un cortocircuito en nuestros hogares, la corriente eléctrica y los dispositivos están diseñados para que esa corriente eléctrica de la fase rápidamente busque la tierra, busque el conductor verde, se vaya por el camino de puesta a tierra. Entonces es una medida de seguridad. Y nosotros hablamos de una diferencia de potencial. El potencial del neutro es 0 volts y el de la fase una tensión por encima de 0 volts. En corriente alterna y para los hogares empieza desde 110 volts y desde ahí pues nosotros vamos a encontrar diferentes tensiones de aplicación dependiendo del sitio en donde se esté considerando, donde se esté tomando la medición o donde se esté usando la energía eléctrica. Hablamos de el comercio o una fábrica o un ingenio, por ejemplo. Entonces vamos a encontrar diferentes niveles de tensión eléctrica en corriente alterna. Lo mínimo por referencia, por norma, empieza desde 110. Pero pues ya habrá que analizar en cada caso cuál es la tensión o diferencia de potencial en cada instalación. En corriente continua sí vamos a tener otras diferencias de potencial. Ya corriente continua, por ejemplo en el caso de un ingenio, de una fábrica, la utilizaremos para los sistemas de instrumentación, sistemas de control, sistemas de comunicaciones. Y en corriente continua, entonces es común que encontremos tensiones de 25 volts, de 50 volts, en fin, también depende de la aplicación. Y acá pues está marcado VAC para hacer diferencia de tensión o VDC. Posteriormente se podrá estudiar la diferencia entre tensión alterna y tensión continua. Pero por ahora lo que nos interesa es la definición de la diferencia de potencial. De acá, pues de este diagrama pues se presta para que digamos varias cosas. La diferencia de potencial se presenta entre dos conductores, los cuales están conectados a dos puntos distintos con dos potenciales diferentes. Y la diferencia potencial es la resta del potencial eléctrico de cada uno de ellos. Lo otro es que nosotros hablamos de diferencia de potencial o tensión eléctrica. Eso es lo correcto. Lo incorrecto es hablar de que se trata de un voltaje. Y vamos a verlo acá en la definición del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas que existe en Colombia. Y es que en Colombia y en todo el planeta, pues hay distintas instituciones y hay distintas reglamentaciones para garantizar, para tener un uso correcto en el manejo de la electricidad. Y en el caso del Reglamento Técnico de Instalaciones RETIE, pues en él se establecen los requisitos que tienen que cumplir tanto las instalaciones eléctricas como los productos para que garanticen la seguridad y la protección de las personas, de la vida en general y de las instalaciones y productos, y protección contra riesgos de origen eléctrico. Entonces, en el RETIE y en particular en el artículo 3, que corresponde a las definiciones del capítulo 1, pues se dice o está la definición de tensión. Entonces, ¿qué dice? Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos conductores que hacen que fluyan los electrones por una resistencia o por un circuito eléctrico.
La tensión es una magnitud cuya unidad es el voltio y un error frecuente es hablar de voltaje. Entonces, voltaje fue en algún momento una mala traducción, un mal empleo que se utilizó, pero lamentablemente se generalizó. Pero lo correcto debe ser tensión o diferencia de potencial. Bueno, hablemos entonces de la energía potencial. La vamos a representar para nuestro caso por la letra U. En algunos textos, para diferenciar la energía potencial, se toman las siglas, como EP, para marcar energía potencial, o U, depende del libro en el que se consulte, y habrán otros en donde se utilice otra nomenclatura. Para esta clase, pues hablamos simplemente de U para diferenciarlo como energía potencial. Básicamente, la energía potencial es un tipo de energía que depende o que está asociada solamente con la configuración o la ubicación de partículas en sí y de la fuerza que ejercen entre ellas. Esa es pues como la definición formal. La energía potencial se considera como una energía almacenada que puede convertirse en trabajo o convertirse en energía cinética. La unidad en el sistema internacional de unidades es el Joule. Existen varios tipos de energía potencial dependiendo del fenómeno que se esté analizando. Cuando nosotros consideramos fenómenos gravitacionales, entonces hablamos de la energía potencial gravitacional y ella se evalúa como el producto de la masa del cuerpo o de la partícula por la gravedad y por la diferencia de altura, por un delta Y, un Y. Otro fenómeno es cuando analizamos sistemas elásticos, sistemas de resortes. Ahí hablamos de energía potencial elástica y ella se evalúa como un medio de la constante del resorte por la deformación del resorte, deformación o compresión del resorte elevado al cuadrado. La unidad de la energía en este caso también es Joule. Y la que nos interesa es energía potencial eléctrica. Pero para ella no tenemos una definición o una ecuación tan concreta como la vemos en este caso. Ella depende, o la vamos a para evaluar la energía potencial, la podemos evaluar en función de otras expresiones, de otros términos. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver en la siguiente hoja. Entonces, vamos a ver, pasemos a la siguiente hoja. Bueno, entonces, sigamos hablando de conceptos. Hablemos del tema de trabajo y el tema de la energía. Trabajo, por la sigla en inglés, vamos a tomar la letra W por work, en inglés trabajo es work. El trabajo es una función escalar, no es un vector, es decir, el trabajo no lo vamos a representar en coordenada rectangular, tampoco en coordenada polar. Se produce cuando existe una fuerza externa, una fuerza que es una cantidad vectorial y que hace que la partícula en donde se aplica la fuerza sufra un vector de desplazamiento, es decir, se desplace. Aquí en este diagrama, entonces, estamos representando el fenómeno de la fuerza externa aplicada sobre una partícula de masa m y que se desplaza debido a esa fuerza externa. En particular, se desplaza por la componente paralela de la fuerza. La componente paralela, cuando este vector de fuerza lo dividimos en una componente paralela y una componente perpendicular, vamos a encontrar que la componente paralela es f coseno de teta y esa es la responsable de que el cuerpo se desplace, el f coseno de teta. Por definición, la definición del trabajo es una multiplicación de álgebra vectorial. Aquí vemos un punto. Esto se conoce como producto punto o producto escalar de dos vectores. Eso se ve en detalle en el tema de álgebra lineal. Y
El producto punto, en este caso, el producto de la fuerza, el vector de fuerza, por el vector de desplazamiento, nos da trabajo. Y la definición es, la unidad es el joule. Esta ecuación, la número 4, la definición formal del trabajo, la definición con el producto punto, es equivalente a esta ecuación número 5. No vamos a entrar en consideraciones de las operaciones del producto punto o producto escalar, pero esta ecuación equivale a esta otra expresión, a la número 5. El trabajo es igual a, y aquí entonces vamos a enfocarnos, a concentrarnos en varios aspectos. Es igual a F, donde esta F es la magnitud del vector de fuerza. Es decir, que el vector de fuerza, que puede estar en coordenada rectangular, se debe representar en coordenada polar. Y la magnitud de este vector de fuerza es la que vamos a utilizar acá. Solo la magnitud. Aquí ya no viene I, J o el ángulo, solo magnitud. D es la magnitud del vector de desplazamiento. De nuevo, es la magnitud del vector. Es decir, que este vector de desplazamiento hay que calcularlo en coordenada polar y de ahí tomar la magnitud. Y la magnitud, cuando hablamos de un desplazamiento, también se puede calcular por teorema de Pitágoras. Entonces, esta es la magnitud o la distancia del vector de desplazamiento. Y la otra parte es el coseno de teta, donde teta es el ángulo que existe entre el vector de fuerza y el vector de desplazamiento. Es decir, que este ángulo teta es la resta. Si nosotros tenemos los dos vectores de fuerza y desplazamiento escritos en coordenada polar, entonces el ángulo teta es la resta de el ángulo de el vector de fuerza menos el ángulo del vector de desplazamiento. Esto lo podemos restar si tenemos el vector, los dos vectores f y d en coordenada polar. Entonces de la coordenada polar sacamos el ángulo para hacer la resta y utilizarlo acá en el coseno de teta. Y de la coordenada polar tomamos la magnitud de la fuerza y la magnitud del desplazamiento. La fuerza está dada en Newton y el desplazamiento dado en metro. Newton por metro es Joule. La unidad del trabajo es Joule, Newton por metro. Y como el Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, cuando se reemplace, entonces el Joule en unidades básicas es kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Para el caso de la fuerza eléctrica, nosotros vamos a obtener la expresión de la fuerza eléctrica y la vamos a reemplazar en nuestra ecuación número 5. ¿Qué vamos a reemplazar? Esta magnitud de fuerza. Partimos de la definición del campo eléctrico. El campo eléctrico es un vector y es igual a el vector de fuerza eléctrica sobre la carga. Si se despeja, entonces Q pasa a multiplicar al otro lado y nos queda que fuerza eléctrica es carga por campo. Si de este vector lo escribimos en coordenada polar y luego tomamos la magnitud del vector, la reemplazamos entonces esa magnitud en la ecuación número 5. Entonces tendremos carga por campo por D por el coseno de teta. Y esa es la que tenemos en la siguiente ecuación. Reemplazamos y obtenemos acá una ecuación que vamos a usar también, bastante importante. Yo las voy a empezar a enumerar y a resaltar acá en rectángulos. El trabajo también es igual a carga por campo por desplazamiento coseno de teta, donde campo es la magnitud del vector. Miren que no tiene flecha. Si yo no le pongo la flecha encima es porque se trata de la magnitud. En cambio, si viene con la flecha es porque se trata del vector. Y el vector, el que viene con flecha encima, es porque está escrito en coordenada rectangular o en coordenada polar. Si la cantidad está escrita sin la flecha, es porque se trata de la magnitud del vector. Eso hay que tenerlo muy claro para poderlo utilizar muy bien. Es la magnitud del vector. Bueno, ya hemos hablado de trabajo. El siguiente tema es energía. Es una cantidad también escalar. Indica la capacidad que tiene una partícula para realizar un trabajo. Es decir,
Básicamente en esta definición me están indicando que trabajo y energía son equivalentes o son lo mismo. Y de energía pues tenemos varios tipos. Tenemos energía, perdón, esto se me movió solo aquí. Tenemos, en cuanto a la energía, tenemos energía cinética. Para la energía cinética la vamos a representar por la letra K. En algunos textos también energía cinética se utilizan las iniciales, entonces podría ser S de energía cinética o K de kinetic energy. Y es un tipo de energía que está asociada con el movimiento de la partícula, solamente por el desplazamiento de la partícula y que la partícula lleve una velocidad. Entonces la energía cinética es la que está asociada con la velocidad del cuerpo. Si un cuerpo lleva velocidad, lleva entonces energía cinética. La unidad de la energía cinética es el joule. La energía cinética se evalúa como un medio de la masa por la magnitud del vector de velocidad. Esta magnitud del vector de velocidad o rapidez se toma de la coordenada polar. La velocidad es un vector y la velocidad puede estar escrita en coordenada rectangular y coordenada polar. Si tenemos los datos en coordenada rectangular, nosotros podemos calcular su magnitud utilizando Pitágoras. Entonces la magnitud o rapidez de la velocidad es igual a raíz cuadrada de componente en x al cuadrado más componente en y al cuadrado. O simplemente obteniendo la coordenada polar y su magnitud. Entonces esta es la magnitud, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es energía cinética. El siguiente tema se conoce como el teorema del trabajo y la energía cinética. Y es que cuando se aplica una fuerza externa, en este caso hicimos coincidir la fuerza externa en la misma dirección del desplazamiento, el ángulo entre los dos es 0 porque van a ir paralelos, θ en este caso vale 0 grados, pero cuando se aplica una fuerza externa sobre una partícula y debido a esa fuerza externa la partícula pasa de una posición inicial a una posición final, entonces sobre esa partícula ocurren varias cosas asociadas con cinemática. Primero es que va a cambiar la velocidad. La partícula tiene una posición inicial y tendrá una velocidad inicial. Debido a la fuerza externa, esa partícula se va a desplazar y al desplazarse va a tener una velocidad final diferente a la velocidad inicial. Entonces las velocidades cambian, eso debido a la fuerza externa. Y si las velocidades cambian en un intervalo de tiempo, entonces es porque hay una aceleración. Todo eso son conceptos de cinemática. Y utilizando esos conceptos de cinemática vamos a encontrar que hay una equivalencia para indicar el trabajo y la energía cinética. Entonces, partimos de la definición del trabajo, la primera definición de producto punto. El trabajo es el mismo trabajo neto, es decir, el trabajo debido a todas las fuerzas, y es igual al producto de la fuerza neta o la sumatoria de todas las fuerzas existentes, producto punto con desplazamiento. Esta es nuestra primera definición del trabajo. La segunda fuerza, el segundo concepto es fuerza neta, es la suma de todas las fuerzas. Esta fuerza neta es básicamente la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que una fuerza neta es igual a masa por aceleración, o que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración, pero teniendo en cuenta que se trata de vectores. Como el trabajo, tenemos una primera definición como producto punto, pero este producto punto también es equivalente a la expresión o al cálculo con magnitudes, entonces vamos a hacer el cálculo solamente con las magnitudes, los escalares. El trabajo, entonces es igual multiplicación de la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. Si reemplazamos esta fuerza neta en la magnitud, es decir, magnitud de la fuerza neta y magnitud de masa por aceleración. Entonces tendremos que el trabajo equivale a fuerza neta
por desplazamiento. El coseno de teta pues es 0 porque estamos diciendo que están paralelos. Entonces por ahora, para este cálculo, para esta definición, teta vale 0 grados y coseno de 0 es 1. Entonces el trabajo es fuerza neta por desplazamiento, y reemplazando la fuerza neta, la magnitud de la fuerza neta, nos dará que el trabajo es igual a la masa por la magnitud de la aceleración por la magnitud del desplazamiento. Esta ecuación también nos va a ser de gran utilidad, esta ecuación número 11. El trabajo es la multiplicación de masa por aceleración por desplazamiento. Y aquí tenemos dos términos que son aceleración y desplazamiento. Dos términos que se analizan en cinemática y que al reemplazar las ecuaciones de cinemática podemos transformar esta ecuación de trabajo en un equivalente de resta de energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Cómo es la manipulación de estas dos constantes o estos dos valores de cinemática? Pues vamos a recordar por acá que el desplazamiento, esta D es un desplazamiento que también en cinemática puede aparecer como un delta X o delta Y, resta de coordenadas en X y en Y. En este caso empezamos con resta en X, podría ser también con delta Y. Entonces desplazamiento es X final menos X inicial. Esa es la primera ecuación. Segunda, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y otra ecuación de cinemática, X final menos X inicial más un medio de velocidad final más velocidad inicial por tiempo. En el siguiente paso, entonces reorganizamos un poco los términos. Desplazamiento es la resta de X final menos X final. Aceleración de esta ecuación la voy a reemplazar, voy a despejarla para reemplazarla acá. Entonces despejamos aceleración, será resta de velocidades sobre tiempo, y de esta ecuación hacemos la resta, este X inicial está sumando, pasa al otro lado a restar, entonces nos dará X final menos X inicial. X final menos X inicial es igual a un medio de la suma de velocidad final más velocidad inicial por tiempo. Pero la resta de X final menos X inicial es igual a desplazamiento. Entonces acá tenemos dos términos, A y D. Esos dos términos los vamos a reemplazar en esta ecuación número 11. Y al reemplazarlos, entonces nos va a quedar masa por aceleración por desplazamiento. Esperen, lo vuelvo a poner acá que lo bajé mucho. Entonces, masa por aceleración, que sería velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, y desplazamiento, que sería un medio de velocidad final más velocidad inicial por tiempo. Se cancela el tiempo, y esta multiplicación es uno de los productos notables de álgebra lineal. Esta parte que está resaltada corresponde a diferencia de cuadrados. Es uno de los productos notables de la factorización, perdón. Dije álgebra lineal, pero es uno de los productos notables de la factorización. Entonces se conoce como diferencia de cuadrados. Esta multiplicación en los casos de factorización equivale a el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y ya seguimos trabajando pues con esta expresión, aprovechando los casos de factorización. Entonces nos da un medio de la masa y velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Esta expresión, que es el desarrollo de la multiplicación de este caso de factorización, entonces nos da un medio de masa por velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Pero cada uno de estos términos es en realidad energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, este primer término corresponde a la energía cinética final y este otro término, energía cinética inicial. Por lo tanto, el trabajo es la diferencia en energía cinética. Energía cinética final menos inicial, o delta K. Ese se conoce como el teorema del trabajo y la energía cinética. Bueno, vamos a hablar de
fuerzas conservativas para luego encontrar una expresión también para la energía potencial. Hay un tipo de definición que dice que en el caso de las fuerzas, como la fuerza de la gravedad, la fuerza de un resorte o la fuerza eléctrica o ley de Coulomb, esas son fuerzas conservativas. ¿Qué significa una fuerza conservativa? Entonces acá vamos a leer la descripción de la fuerza conservativa. Son fuerzas que se caracterizan porque cuando se calcula el trabajo realizado sobre una partícula que se mueve entre dos puntos, ese trabajo es independiente de la trayectoria seguida por la partícula. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo es un valor constante que no depende de la trayectoria. El trabajo solo depende de la resta de la coordenada, de las coordenadas iniciales y finales de esa partícula. Si el desplazamiento de esa partícula, la coordenada inicial vuelve a coincidir con la coordenada final, es decir, hacemos una trayectoria cerrada, entonces en una trayectoria cerrada los puntos finales e iniciales son idénticos, en ese caso el trabajo es cero. Entonces el trabajo para una fuerza conservativa solamente es una resta entre la coordenada final menos la coordenada inicial. Las fuerzas que corresponden o que coinciden con esta definición de fuerza conservativa son tres: la fuerza gravitacional o el peso, la fuerza de un resorte o la fuerza eléctrica. De acá, de esta definición, entonces se establece otra ecuación, y es que el trabajo en esencia es igual a menos el cambio en la energía potencial. Esta ecuación solamente es válida para fuerzas conservativas. En el caso de fuerzas en donde hay pérdidas como una fuerza de fricción, esta ecuación del trabajo queda incompleta. Hay que agregar una expresión de energía asociada a las pérdidas. Pero si las fuerzas son conservativas, entonces la ecuación directa nos dice que el trabajo o trabajo neto es igual a menos el cambio en la energía potencial. Y recordemos que la energía potencial es la energía que depende de la configuración de las partículas que ejercen fuerzas entre sí. Esa fue la definición que mostramos en la hoja anterior. Entonces, de esta ecuación 14, el trabajo también es igual a menos la resta de energía potencial final menos energía potencial inicial. El siguiente concepto es principio de conservación de la energía. Y es que cuando en un sistema y en un sistema aislado solamente actúan fuerzas conservativas, hay una equivalencia entre todas las energías. La energía cinética ganada o perdida por el sistema conforme sus elementos cambian de posiciones se compensa por una pérdida o ganancia de energía potencial. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente el principio de conservación de la energía nos indica que el trabajo es igual, por un lado, a la variación de la energía cinética y es igual a menos la variación en la energía potencial. La energía cinética que se gane por una partícula cambiando de posición es igual a la energía cinética perdida y viceversa, que la energía cinética perdida es igual a la energía potencial ganada. Eso es lo que nos quiere decir con este signo menos, que son opuestas. Si expandimos este delta, entonces tendríamos que energía cinética final menos energía cinética inicial es igual al negativo de energía potencial final menos energía potencial inicial. Y si en esta ecuación despejamos y dejamos a un lado, no una igualdad, el término final a un lado y el término inicial al otro lado, entonces queda lo que se conoce como la conservación de la energía. No hay pérdidas. Que la suma de la energía total final es igual a la suma de la energía total inicial. Que la energía final, la suma de la energía final es igual a la suma de la energía inicial. O sea, energía cinética final más energía potencial final es igual a energía cinética inicial más energía potencial inicial. Estas dos son dos ecuaciones claves
para nuestros desarrollos en nuestros temas. Igualando las ecuaciones, que aquí ya están marcadas como la 8 y la 14, dos ecuaciones anteriores. Entonces, igualando la ecuación 8 y la ecuación 14, estas dos de acá, nos queda que la energía potencial o la variación en la energía potencial es igual a menos la carga por el campo, por el desplazamiento, por el coseno de teta. Igualamos estas dos expresiones. Obtenemos la ecuación 17, que la variación en la energía potencial es igual a menos la carga eléctrica por la magnitud del campo, magnitud del desplazamiento y coseno del ángulo. Y si esta es la expresión de la energía potencial. Entonces, la energía potencial depende del campo eléctrico y del desplazamiento. Si esta expresión la reemplazamos en la primera definición que utilizamos para definir diferencia de potencial, entonces tendremos que la diferencia de potencial equivale a menos el campo eléctrico, desplazamiento y coseno del ángulo. En electricidad se emplea otra unidad adicional para el joule, para la energía. Se conoce como electronvolt. La definición dice que es la energía que un electrón o un protón gana al moverse a través de una diferencia de potencial equivalente a un volt. Un electronvolt entonces equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb por volt. Y coulomb por volt también, pues cuando uno lo reduce a unidades básicas, equivale a joule. Un joule también es igual a coulomb por volt. Entonces, esta expresión nos sirve para transformar una cantidad de energía. Podemos tener energía dada en electronvolt y la podemos pasar a joule. Entonces, el factor de multiplicación entre ellos es 1,6 por 10 a la menos 19. Un electronvolt es 1,6 por 10 a la menos 19 joule. Entonces, esto pues para tenerlo en cuenta cuando tengamos algún tipo de ejercicio donde nos digan que la energía de esa partícula está dada en electrones volt. Bueno, continuando, hablamos de la diferencia de potencial debido a varias partículas. La diferencia de potencial también es común representarla con otra nomenclatura, como V, que indica potencial entre dos puntos, punto B y A. Esto es una resta, esta es una diferencia de potencial. Es potencial en B menos potencial en A. Cuando hablamos de una sola partícula, esa partícula, una carga, un protón o un electrón, puede producir diferencia de potencial entre dos puntos, un punto B y un punto A. Esa diferencia de potencial depende de la constante de Coulomb, depende del valor de la carga que produce o que hace que aparezca un potencial eléctrico y es inversamente proporcional con la distancia. Primero inversamente proporcional a la distancia al punto B e inversamente proporcional con la carga A. Si ese punto en A empieza a estar a una distancia alejada de la carga, normalmente en matemáticas se habla de una distancia alejada, es que tiende a infinito, entonces 1 sobre infinito tiende a 0. Por lo tanto, el potencial en A es 0. Y nos queda que el potencial debido a una sola carga es K por Q y 1 sobre la distancia, 1 sobre R. Ahora, si sobre ese mismo punto, que aquí lo llamamos B, hay muchas cargas eléctricas, N cargas, entonces el potencial eléctrico en ese punto B, debido a las N cargas eléctricas, es igual al potencial producido por cada carga. La suma del potencial de cada carga, es decir, constante K por Coulomb, y es inversamente proporcional a la distancia desde cada carga hasta el punto. Eso en forma compacta está expresado en la ecuación 21, donde este símbolo representa la sumatoria. La suma de
la carga sobre la distancia al punto en donde estamos hallando el potencial. Listo. Y bueno, por acá la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Vamos a la siguiente hoja. Tenemos aquí un resumen de las ecuaciones. Vamos a pasar simplemente rápido, pues son las mismas ecuaciones que hemos presentado. En algunos casos se ha hecho la simplificación, pero las vamos a tener acá porque pues las vamos a utilizar constantemente. Simplemente las vamos a mostrar. Ecuación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son todas las ecuaciones. Y aquí pues las vamos a mostrar para que nos quede para usarlas pues en nuestros ejercicios. Bueno, 13, 14, 18, 19, 20, 21. Listo. Tenemos 21 ecuacioncitas para trabajar, pero realmente en estos ejercicios siempre se empiezan, son ejercicios muy secuenciales y escalonados. Todas ellas básicamente están calculando lo mismo. Todas estas ecuaciones están calculando diferencia de potencial, distintas formas de calcular diferencia de potencial, están calculando energía potencial eléctrica, energía cinética y trabajo. Y lo adicional es que como cuando tenemos energía cinética, pues tenemos cinemática, entonces pues habrá que recurrir en algún momento a las ecuaciones de cinemática. Pero lo que estamos calculando constantemente es diferencia de potencial, energía potencial eléctrica, energía cinética y trabajo. Bueno, vamos a analizar todo esto que hemos visto por medio de un ejercicio.